Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Y justo antes de que ustedes entraran a la sesión, pues le platicaba a la doctora que aquí mismo los que deseen estar un viernes a las 7 de la noche son porque realmente son apasionados del conocimiento y deseamos aprender en este curso. Entonces, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Espero que ya tengan listo su café, su agua y su libreta para poder apuntar lo que la doctora nos viene a comentar. Creo que no hace falta que la introduzca a la doctora. La doctora María Socorro Parra ya ha estado con nosotros, entonces, si gusta, doctora, puede comenzar. El foro es todo suyo. Y también agradecerle a usted por estar aquí de nuevo con nosotros. Sí, con mucho gusto. A ver, oh Dios mío, aquí está. Pero igual aquí share. Las que nos vamos a ir que estamos de atrás para adelante. Vámonos hasta el principio. ¿Listo? ¿Ya la ven bien? Sí, doctora, solamente ahí está. Listo. Perfecto, pues ahora sí que comenzamos. Pues sí, como decía el doctor Sebastián, pues los que estamos aquí es porque precisamente todavía tenemos interés de a pesar de estar cansados y tener la semana encima. Bueno, yo aparte tengo una gripa que hace mucho no me daba, pero el frío está tremendo. Pues con mucho gusto yo quiero compartir con ustedes este tema que es súper apasionante, pero que como muy bien como médicos y epidemiólogos, nutriólogos sabemos, la salud humana es multicausal y tenemos que tener muy en cuenta cuál es la situación específica de cada uno de nuestros pacientes. Entonces aquí, sin tratar de abarcar demasiado, lo que yo traté con muchísimo esfuerzo es de hacer el mejor resumen, un resumen de lo mejor que hay de evidencia sobre lo que es el tema que me pidieron, este tercer tema de cuatro, que es omega, obvio omega 3 la mayoría vamos a estar enfocándonos en ese, y salud neuropsiquiátrica. Para los que tengan pues bases de lo que es neuropsiquiatría o neurología, pues hasta me pueden corregir y acepto con toda humildad sus comentarios, pero lo que sí les quiero decir es que aunque yo no soy neuróloga, cuando sí participé en los ensayos clínicos aleatorizados dobles ciegos con Omega, pues yo sí trabajé mucho con neurólogos y con psicólogas expertas en neurobiología de la reproducción y fue muy interesante para mí, pues yo ya saben, soy nutrióloga y epidemióloga, entonces pues no sabía mucho del funcionamiento del cerebro, pero fue fascinante para mí aprender un poquito y además tener contacto con los líderes internacionales, que pues ya luego les platicaré para no perder el tiempo en esto. Otra cosa que también les quiero comentar antes de empezar es que precisamente la evidencia científica se basa en el tipo de población que ha realizado los estudios. Los investigadores nos enfocamos en ciertas poblaciones que son las que tenemos a la mano y que el mejor sistema, como ya platicamos, sobre todo la vez pasada, es buscar una revisión sistemática, un metaanálisis que ponga muchos estudios juntos y que nos puedan hablar de qué tanto es tantito y si hay evidencia suficiente para confirmar en este caso muy específico, si el omega 3 tiene algún efecto benéfico en salud neuropsiquiátrica. La tercera consideración es que es muy difícil abarcar en una hora, pues, tantos trastornos que hay. Lo único que sí, como filosóficamente podría reflexionar hoy, viernes en la tarde, ya cerca de Navidad, es que, pues, es un privilegio que nosotros podamos estar aquí aprendiendo y sin tener o sea, ninguno de estos padecimientos. Y la última consideración es que yo sí, pues he participado en la formación de grupos de personas que se dedican a salud mental. Creo que ese es un tema demasiado importante, muy olvidado, como la salud reproductiva y sexual. Nadie quiere hablar de eso, pero es demasiado trascendente en la salud humana, ya que somos una unidad biopsicosocial. Entonces, sí, yo estuve participando en la Sociedad Morelense de Salud Mental en el estado de Morelos, en México, porque yo viví en Cuernavaca, Morelos, muchos años, aunque soy de la Ciudad de México. Y pues aprendí muchísimo escuchando a los psiquiatras y a los psicólogos. Y también tomé algunos cursos con colegas súper renombrados del Instituto Nacional de Psiquiatría de la Ciudad de México, uno de nuestros institutos nacionales pues muy famoso en el mundo que pues, les recomiendo que entren a ver sus estadísticas. Ellos hacen encuestas como las que hace el Instituto Nacional de Salud Pública, en donde yo trabajo, pero nosotros hacemos de nutrición y salud en general, muchos temas.
pero ellos se dedican, obvio, a mucho a adicciones, los del Instituto Nacional de Psiquiatría de la Ciudad de México, que se llama el Hospital Juan Ramón de la Fuente, por un muy afamado psiquiatra mexicano. Y les pongo a su consideración que pues cuando necesiten información, pues busquen información del Instituto Nacional de Psiquiatría de la Ciudad de México. Y lo último es que, bueno, yo también tuve una experiencia súper interesante que no me hacen experta y lo sigo reconociendo. Cuando COVID, yo trabajé con estas personas de ¿cómo se llama? Una unidad de investigación en diabetes y riesgo cardiovascular, que como la vez pasada, cuando hablamos de síndrome metabólico y omega 3 obesidad y diabetes tipo 2 pues yo aprendí muchísimo de los endocrinólogos, de otros médicos que eran internistas y de nutriólogas que también trabajaban con nosotros. Y a mí me interesó muchísimo aprender sobre este tema de neuropsiquiatría. Así es que ellos tenían contacto con unos investigadores es el Instituto Carlos III de España, que está en Madrid, y cuando fue COVID, que todos nos tuvimos que ir al encierro, pues a ellos, como a los 4 meses, nos hicieron favor de invitarnos a dar un curso en línea para diferentes médicos que estaban precisamente combatiendo COVID en hospitales, de la primera línea, ¿no? De la lucha para que no nos muriéramos, no nos infectáramos más, no se sabía de las vacunas, en un momento que pues todos recordamos con un poco hasta de tristeza, ¿no? De mucho desconcierto, y nos invitaron a dar un curso sobre epidemiología a estos médicos. Y lo que fue interesantísimo es que el grupo que a mí me tocó se quiso enfocar en lo que era ansiedad, depresión era ansiedad y estrés en los médicos que estaban al frente de combatir COVID todos eran 13 países de Latinoamérica, obvio incluido México. Y fue una experiencia fascinante, aprendí muchísimo. Había una psiquiatra panameña que nos ayudó mucho. Cuando quieran les puedo platicar y compartir el protocolo que nosotros hicimos. Y sí, ahora sí que nos ganamos un premio por ese trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ya entrando en materia, porque hay bastante material que cubrir y yo espero motivarlos para que vayan tomando notas y aunque no podemos vernos, si alguien quiere abrir su cámara, pues a mí me sirve mucho ver sus caritas porque así aprendo mucho de quienes están escuchándome del otro lado, ¿no? Entonces, yo voy a dividir en 4 partes esta plática. La primera es que nada más vamos a retomar un poco lo que ya se habló desde la primera reunión en general de todo lo que son los omega 3. La segunda, que nosotros hablamos sobre omega 3 y si tenía algún efecto positivo en disminuir las concentraciones de glucosa, si podía ayudar a bajar de peso y si podía controlar un poco el síndrome metabólico. Ya la presentación, las 4 presentaciones se las voy a compartir con mucho gusto. Nada más ahí me dan crédito porque me he tardado siglos preparándolas, pero ahí van a quedar todas las diapositivas que yo tengo con toda la información. Ahí sí les agradezco a los que están abriendo su cámara. La segunda parte es que vamos a hablar mucho de repasar qué son los omega, por qué tienen que ver con salud neuronal o funciones cerebrales. Y la tercera es de todo lo que ya platicamos, cómo se podría aplicar a algunos de los trastornos psiquiátricos, que como ya dije, es un tema súper extenso, muy complejo. Hay incluso, pues muchas dudas incluso de los propios tratamientos farmacológicos para estos pacientes, pero siempre con estos estudios de revisiones sistemáticas y metaanálisis podemos estarnos poniendo al corriente, ¿no? De qué nuevos medicamentos hay. Ahora incluso antidepresivos, ahora se usan con otros medicamentos que tienen efectos colaterales, los antidepresivos, y para contrarrestarlos, ahora se dan otros medicamentos. Es como la microbiota. Para los que han tomado el diplomado, y bueno, yo también tomé un diplomado sobre eso en Irlanda, que era la probiótico, el posbiótico, el no sé qué, bueno, todo está relacionado, incluso con la función del cerebro. Entonces, vamos a platicar de eso. Y la cuarta y última parte es que sí, yo busqué la evidencia de, pues, ¿qué les puedo decir? Si hay efecto o no, si hay una asociación, debemos recomendarlo o no. Bueno, la mejor información que yo conseguí de muchísimo que busqué fue esta revisión sistemática y metaanálisis de un grupo, que por cierto, la mayoría de los investigadores principales está en Portugal, pero también tienen algunos colegas americanos que participan en el análisis. Y sin entrar en detalles de bioestadística ni de mucha epidemiología,
les voy a tratar de ir dando toda esta como secuencia de eventos de qué ellos encontraron y para qué trastornos psiquiátricos sí había alguna asociación. Pero al final, obvio, y que lo vamos a súper redondear muy bien en la última sesión del martes antes de Navidad, es qué tanto es tantito, como hemos dicho, dosis respuesta, medicina de precisión, tomando en cuenta qué otros medicamentos está tomando el paciente, cuál es su estado general de salud, e incluso como nosotros trabajamos mucho en muchas partes del mundo y en el Instituto Nacional de Salud Pública, por supuesto, que son los factores determinantes, factores sociales que son determinantes para la salud. Y en trastornos psiquiátricos esto pues es súper importante, ¿no? Cuando hablemos, por ejemplo, de depresión postparto, que influye muchísimo en uno de mis estudios que suplementamos a las mamás durante el embarazo y vimos efectos maravillosos en ellas y en sus bebés, pero estaban deprimidas o no, pues es que dependía si estaban casadas o no, qué número de bebé era el que estaban teniendo cuando participaron en este estudio, si tenían acceso al servicio de salud o no, si iban acompañadas por un familiar, todo eso tiene muchísimo que ver y que eso nunca hay que dejar de tomarlo en cuenta, ¿no? Como ya lo dije y lo repito por última vez, pues todos los problemas de salud son multicausales, ¿no? Entonces, entrando en materia, pues vamos a platicar que retomando lo que nos dijo la maestra Pérez la última vez, que por cierto, si hubiera sabido que ella iba a platicar mucho más, yo hubiera recortado mi presentación, pero el doctor Uriel me dijo, no, no hay problema, usted quédese 1 hora y ella luego platica. Entonces, espero que no haya sido muy pesado para ustedes, pero hoy nos apuramos para terminar pronto y todos nos vamos a descansar, pero dejándole esta súper importante información para ustedes. Ella mencionó, y si no entendí mal, creo que esto está en la página de Cincino, y si no, pues está en la red que los omega 3 y las funciones cerebrales podían estar como que presentes a varios niveles. Primero como neuroprotección, porque disminuye inflamación a nivel neural y disminuye el estrés oxidativo, que esto también se los había comentado. Ay, Dios. Metabolitos, tiene metabolitos, produce los omega 3 metabolitos neuroprotectores, perdón que ahí me faltó una R, también apoya en la plasticidad sináptica. Ella tiene una forma de compartir la información tiene una voz muy bonita y como que para fuerza de ventas es así súper dinámica. Me encantó escucharla. Porque estaba súper cansada, todavía me quedé escuchándola, pero hablaba de eso, ¿no? Plasticidad sináptica, y lo vamos a retomar ahorita con algunos esquemas que conseguí. También hablaba que hay una neurotransmisión más eficiente a través de la exposición omega 3 con aceite de pescado sobre todo, o bueno, incorporándolo a la dieta con pescados o sea, grasosos como el salmón. También podía haber una sinaptogénesis óptima, una arborización neurodendrítica muy estable y que el EPA había estado asociado ya con índice de fortaleza mental en varias pruebas, que les digo, yo trabajé con algunas psicólogas del Instituto Nacional de Perinatología en la Ciudad de México durante mi tesis doctoral y pues aprendí muchísimo de ellas. Y luego en Estados Unidos yo me certifiqué en Boston en una prueba de bebés recién nacidos y pues es todo un tema, ¿no? Entonces hay que ver pues, qué fortaleza mental, cómo se mide, bueno, pero sí hay una evidencia. Y también que los omega 3 también estaban relacionados con trastornos de ansiedad y comportamiento. Vamos a entrar un poco en detalle en eso con el artículo que es la cuarta parte de mi presentación. Y que, como ya dijimos, relacionado con lo anterior, que hay más fluidez de la membrana celular. Pero ahora sí que, ¿por qué no? Vamos poquito a poco entrando en detalle. Bueno, aquí yo me puse a buscar muchísima información, como les digo, y aquí hay un bloque constructor muy importante del cerebro, ¿no? Y dice, todos los nutrimentos, que dice en inglés, forman parte, bueno, hacen un papel, juegan un papel muy importante en la regulación del desarrollo del cerebro. Y aquí, bueno, vemos una neurona súper conectada, que parece que es la luz brillante, toda esta transducción eléctrica, que si tenemos la arborización dendrítica bien establecida, es como decía mi abuelita, ¿no? Árbol que crece torcido, nunca sus ramas se endereza. Bueno, eso se súper verifica a nivel de las ramas, pero en el cerebro de las neuronas. Una cosa que si ustedes buscaran el tema de omega y salud neurológica y mental por inteligencia artificial en su computadora, lo que les sale es esto, depresión. Bueno, el omega 3 está asociado, ¿sí o no? Sí,
En depresión, cuando es solo de leve a moderada, en casos ya muy críticos, que están hospitalizados, y ahí es donde dicen que el eicosapentaenoico, ¿se acuerdan cuántos dobles ligaduras tenía? Porque es eico, es cinco dobles ligaduras insertadas en el carbono 3, que le da esa forma de plasticidad al cerebro que vamos a ver ya en otros esquemas y que ya platicamos la vez pasada. ¿Qué otra cosa te dice la inteligencia artificial ahí? Nomás tecleando unas palabras clave. Bueno, que también han encontrado que para el trastorno bipolar puede ser coadyuvante en mejorar, pero no va a reemplazar los fármacos. Y eso lo vamos a ver muy claramente en las conclusiones del estudio que les voy a presentar. También que el doctor Uriel me decía, no, pues demencia y quería que abarcara varios temas, ¿no? Que por cierto, autismo y no me acuerdo qué otro tema él mencionó. Eso lo vamos a platicar en la siguiente clase. Pero aquí lo que sí vamos a comentar es, por ejemplo, demencia senil, Alzheimer. Sí se ha visto que es protector a nivel preventivo, que eso es lo que es muy importante, que también lo tenemos que transmitir a nuestros pacientes, a nosotros mismos y a nuestras familias. Porque cuando ya hay un deterioro muy avanzado, ya es muchísimo más difícil, lo que dice del árbol torcido, recuperarlo, ¿no? Por eso es tan importante que a nivel prenatal nosotros pudiéramos suplementar a las mamás. Que por eso uno de estos proyectos más importantes que yo he hecho en toda mi carrera era que se llamaba en inglés Prenatal DHA on Infant Development, o sea, el efecto del omega en un ensayo clínico aleatorizado doble ciego en 1000 binomios madre-hijo. Desde el tercer trimestre de embarazo, suplementamos a las mamás y pues sí, los efectos han sido impresionantes hasta la fecha, porque este grupo de la Universidad de Emory en Atlanta, Estados Unidos, logró conseguir más dinero y siguieron a esos niños. Yo les invito a que estudien, luego les digo los nombres de los autores, que estudian esa cohorte de niños, los siguieron hasta que cumplieron 18 años. Así es que, y son niños mexicanos del estado de Morelos. Por cierto, ese proyecto se llevó a cabo en Cuernavaca, en un hospital del IMSS, pero en varias clínicas alrededor que son del IMSS. Fue una maravilla y yo pues me siento súper orgulloso de haber participado en él por todos los beneficios que hay. Y eso se puede transportar, así que traslapar validez externa a muchos otros continentes incluso, ¿no? Otra cosa, precisamente, entrando a ese tema, desarrollo cerebral y visual en el embarazo, a mí no me queda la más remota duda que el DHA es indispensable. Por eso ya también, como les dije hace más de 15 años, todas las compañías farmacéuticas que producen fórmulas infantiles lo incorporaron, que al principio les daba flojera y no querían invertir en ponerle estos ácidos grasos que se pueden oxidar muy fácilmente. Y por supuesto, la evidencia fue tan evidente. Déjenme traer algo. Ay, perdón, es que con el frío ya me dio tos. Otra cosa que también ya habíamos mencionado es que los omega 3, ¿por qué se llaman LC-PUFA? Si alguien pudiera abrir su micrófono y decirme. A ver, es en inglés es Long Chain Polyunsaturated Fatty Acids, o sea, los ácidos grasos de cadena larga que tienen muchas dobles ligaduras y ya vemos que el EPA y el DHA son los reyes en ese sentido. Y vamos, no me voy a quitar mi pantallita de aquí para abrir. Lo que platicamos las dos clases anteriores y que ahora lo vamos a aplicar a este nuevo tema es que son agentes antiinflamatorios que son obvio muy útiles. Y ahora empezamos ya a hablar un poco de cifras, pero lo que va a quedar muy claro es en la siguiente y última clase de dosis, ¿no? En diferentes productos que existen, incluso sin Sinox, la verdad, uno de los mejores que yo he revisado, más la interacción con la dieta. Pero aquí, una de las cosas que ya se vio es que qué cantidad, por ejemplo, en ese ensayo que nosotros hicimos con estos super niños, era en aquella época, hace 17 años, 400 miligramos. Y se dudó mucho darles a embarazadas. Decían que 200 miligramos de DHA era lo seguro.
para una mujer embarazada, no fuéramos a provocar cuestiones teratogénicas, no se sabía, ¿no? Afortunadamente, justo antes de empezar nuestro estudio, ya financiado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, alcancé a ir a un congreso internacional y ahí ya se había descubierto que en otro ensayo clínico en Europa, que 400 miligramos eran seguros. Y eso fue maravilloso porque pudimos obtener el doble de dosis y el doble de beneficio para las mamás y los bebés. Y eso, los 960 miligramos al día del eicosapentaenoico y 600 miligramos al día de aceite de pescado pueden disminuir los niveles de proteína C reactiva. Pero también lo que habíamos mencionado, las fuentes dietéticas, y que yo puse muchas fotos ahí de los pescaditos. Qué lástima que a mucha gente no les gusta consumirlos, o está muy caro. Pero un consumo de pescado graso durante 8 semanas sí redujo los lípidos, que ya vimos que son mediadores potenciales en la clase pasada de la resistencia a la insulina y de la inflamación inducida por los lípidos malos, ¿no? Estos ácidos grasos de cadena larga, los omega 3 de la dieta, también se han asociado con niveles más bajos de inflamación y actividad endotelial, lo que ha explicado, como les platiqué la vez pasada, los efectos de estos en la prevención de enfermedades cardiovasculares y que, curiosamente, eso va a estar relacionado con también salud en pacientes psiquiátricos. ¿Por qué el omega 3 es crucial para la salud neuropsiquiátrica? Bueno, como ya vimos, y por eso les quise poner el repaso de la anterior, la diapositiva anterior, actúa como alimento para las neuronas, como lo dijo muy bien la maestra Pérez la clase pasada, porque mejora la función cerebral. Y ahorita vamos a ir entrando en detalle, no nomás es fuerza de ventas. Digan que eso es buenísimo para el cerebro y todo el mundo lo consume como locos. No, no, no. Vamos a ver con detalle, nosotros que somos profesionales de la salud, por qué sí, por qué no. Pues ser muy cuidadosos en lo que estamos diciendo y no sobrealimentar la curiosidad de los pacientes si no va a ser real, ¿no? Bueno, yo al menos tengo esos valores morales que a mí me rigen desde muy joven. Otra cosa, ¿por qué el omega 3 es crucial para la salud neuropsiquiátrica? Pues porque hace más eficiente las funciones de la memoria, lo que estaba diciendo la evidencia, que inteligencia artificial te dice, ¿no? Si tú tecleas palabras clave, te dice lo de hace 2 diapositivas. También se ha visto que mejora el estado de ánimo al reducir la neuroinflamación y también apoya la estructura de las células nerviosas, siendo beneficioso para tanto depresión como TDA, que era lo que también el doctor Uriel quería que tocáramos, este trastorno de deficiencia de la atención con hiperactividad, también para desarrollo cognitivo en niños y mujeres, como ya lo dijimos, en etapa prenatal y para desarrollo neurológico y neuroconductual, como nuestros estudios demostraron en niños y mujeres mexicanas. Y aunque obviamente nosotros debemos prescribirlos, no va a sustituir los tratamientos convencionales, pero sí puede ser un complemento excelente. Y eso sí quiero dejarlo súper claro, ¿no? Otros beneficios clave que se han visto es que la función cognitiva mejora el aprendizaje, la memoria y el desarrollo mental, especialmente en niños. ¿Por qué dicen que regula el ánimo? Pues porque aumenta los neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, que sabemos que son súper importantes, ayudando con la depresión y la ansiedad. Este del efecto antiinflamatorio que tanto hemos mencionado por su estructura bioquímica y cómo está incluso posicionado dentro de la membrana de los fosfolípidos, ¿no? La doble membrana en cada una de las células, combate la inflamación cerebral, que eso obvio es un factor súper importante en muchas de las enfermedades mentales. Y también confiere una neuroprotección contra el estrés oxidativo, que ya lo habíamos visto incluso también en el caso de la insulina y cómo funciona, cómo se secreta en la clase pasada, y en la neurodegeneración. Por eso hay que tratar de prevenir, y antes de que estemos ya mucho más viejitos, pues lo mejor es estarlo consumiendo. Y esto se ha visto que es relevante para evitar el envejecimiento cerebral prematuro y obvio en adultos mayores también, ¿no? Siempre estaremos a tiempo de hacerlo. Aquí no les voy a explicar todo este funcionamiento, pero ustedes lo que están viendo aquí es una
neurona saludable que está bien estructurada. Tiene su mielina, aquí hay astrocitos, pero y esto, la microglia, que no son neurólogos, no podemos aparte detenernos, pero los mecanismos de acción es nada más para visualmente que ustedes se acuerden de cómo son estas, la estructura de estas células, al menos en esta diapositiva, y que los mecanismos de acción del omega 3 sobre todo EPA y DHA, ¿qué pasa? Pues ya lo habíamos dicho varias veces, pero lo recordamos ahora. Forman parte de las membranas celulares neuronales, ya entrando en materia, mejorando la comunicación entre ellas, como ya dijimos en la primera diapositiva. Ya también dijimos, todo esto modula y la sinapsis, ya para no repetir. Esta diapositiva que está súper compleja nos sirve mucho cuando les pase eh, ¿cómo se llama? La presentación. Yo les pido que lean con tiempo, con más tiempo, todo lo que pasa, pero lo que decimos es eso. Hay una interacción a nivel de la membrana celular que es súper complejo entre las moléculas de la membrana que están afuera de ella, las que están adentro, interacciones con el citoesqueleto, que si no está bien estructurado ya va a tener ahí problemas, va a tener leaks, o sea que se están saliendo cosas que no deben, en palabras muy cotidianas. Hay una interacción con la matriz extracelular y tiene que haber una curvatura y un espesor específicos, porque si no, le digo los glicerofosfolípidos, son los omega, no van a poder ejercer su función protectora. Aquí también lo otro que busqué fueron cuáles son las neuronas y su función, la microglia, los astrocitos y la barrera del cerebro para la sangre. Sin entrar en detalle, no tenemos tiempo. Lo que sabemos es que hay todo un ciclo y nuestros colegas médicos lo saben muchísimo y mis colegas nutriólogos también, pero hay toda una interacción entre lo que es el cerebro que manda, o sea, todo, más bien, empezando por abajo, perdón. Todos estos compuestos a través de la barrera tienen un efecto muy importante en el sistema inmune. Eso afecta la translocación a través de las venas y otros órganos muy importantes como el hígado, que es nuestro laboratorio, el páncreas, el tejido adiposo, que producen hormonas. Aquí hay interleucinas y todos estos otros componentes que afectan muchísimo lo que pasa en el cerebro. Entonces, obvio, es todo un sistema interactivo que no debemos de descuidar. Por eso les digo, la microbiota también está súper relacionada con funciones neurales. Fuentes y usos. Ya dijimos que las fuentes principales son el pescado graso, o que le llaman pescado azul a veces, y el aceite de pescado. La suplementación, como ya dijimos, puede ser muy importante, pero vamos a ver en la siguiente clase cómo debemos de recomendar ese uso para la vida saludable, que es el tema cuarto que me pidió el doctor Uriel cubrir para el martes. Lo que sí les vuelvo a repetir, no sustituye el tratamiento, ¿no? Ni vamos a quitar los medicamentos para trastornos psiquiátricos, aunque va a ser muy beneficioso y hay también una interacción entre el uso de ambos. La depresión y otros trastornos, como ya les dije, es súper complejo multicausal y la dieta o los suplementos son muy importantes, pero no van a ser lo único. Y ya dijimos que sí es muy importante, pues desde las primeras etapas de la vida tomarlos. Entrando en materia para no hacer muy pesada esta clase, yo les quiero presentar los resultados que tienen y aquí están, ¿no? Si quieren copiarlo, tomarle una foto o por supuesto les voy a mandar las diapositivas. Se publicó hace poco, en el 2023, no es proyecto, este análisis que hicieron de que el índice de los omega, es que se baja aquí, cómo tenía un efecto o no y cuántos estudios se habían demostrado si sí podía estar asociado con enfermedades mentales. Sobre todo, vamos a estar hablando de omega 3, siempre vamos a saber que estamos hablando de EPA y DHA. ¿Y por qué aquí enfatizan que los glóbulos rojos? ¿Qué platicamos de la hemoglobina glucosilada la vez pasada? Que es el promedio de tus concentraciones de glucosa, independiente de que tienes altas y bajas de mucho azúcar, menos azúcar, tu páncreas lo pones ahí a la hora, ya tiene su pico de insulina.
Haces más ejercicio y quemas más. Bueno, en general, en los glóbulos rojos tú vas a tener un promedio, ¿no? Mucho más estable que si nada más tomas una muestra de sangre periférica. Aquí, ¿a qué enfermedades mentales nos queremos referir? Ellos trataron de ver si en la depresión, el estrés psicológico, la esquizofrenia y la demencia había algún efecto. ¿Por qué? Porque estas cuatro circunstancias, enfermedades mentales, se han asociado, eso sí, fisiopatológicamente muy claro, a elevación en las citocinas proinflamatorias, donde están incluidas la interleucina 1 beta, la 2, la 6, que es uno de los marcadores de inflamación más importantes, incluso en cáncer, de acuerdo a un estudio que yo estuve haciendo con un colega mío del Instituto de Modelo Animal, y también el 10, pero aquí también mencionan el 18, el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa, que esto siempre ha provocado, eso sí está súper demostrado, desde hace más de 20 años, que provoca alteraciones de los precursores y del metabolismo de los neurotransmisores, así como la activación del eje hipotálamo hipofisiario. Por ahí nos estamos acordando en nuestras clases de anatomía. Y como ya les enseñé en ese pequeño diagrama sencillo, hay una retroalimentación de todo el sistema. Esa revisión de literatura, ¿qué fue lo que trató de hacer? Ellos fundamentan que, y nada más los repasan, ¿no? Los omega 3 forman parte del funcionamiento cerebral, pero esto todavía no está completamente bien definido. Yo cuando tuve el gusto de hacer otro de los proyectos en otro hospital muy grande del Instituto Mexicano del Seguro Social, vino, bueno, a México llegó un doctor muy famoso que se llama Thomas Clandini de Canadá, y él era uno de los que había estudiado todas estas funciones cerebrales. Y él nos decía, a pesar de los esquemas, que ahora, bueno, esquemas, sino las imágenes que podemos tener con los nuevos aparatos con mejor tecnología ahora, a pesar de todo, nosotros todavía no alcanzamos a comprender completamente el funcionamiento del cerebro, y eso pues no nos facilita mucho llegar a conclusiones. Pero como en modelos animales, por eso yo trabajé con mi colega Víctor Bermúdez en un modelo animal de cáncer y aprendí mucho sobre estos problemas del sistema inmunológico. En los ratones, bueno, y en California cuando estuve ahí un ratito, sí pudieron evaluar que la suplementación de omega en diversos trastornos psiquiátricos era positiva. Aquí igual, perdón que se me fue una S, pero los ácidos grasos omega 3, como ya dijimos, influyen en la salud del sistema nervioso central a través de los mecanismos moleculares, celulares y neurobiológicos en tres principales áreas, que ya los mencionamos, pero aquí los repasamos ya en mejor orden. Uno, membranas neuronales. Segundo, modulación y perfusión de las citocinas, todas implicadas en la fisiopatología de la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia y la demencia. ¿Cómo nosotros podemos mm, tomar en cuenta que estos fosfolípidos, perdón, yo ya estoy cambiando mis diapositivas más, afectan al sistema nervioso central? Porque ya repasamos 4 veces, son fundamentales para su estructura y su función. Y también, como ya dijimos, las proteínas incrustadas en la bicapa lipídica celular actúan como transportadores y receptores. Por eso una persona que no esté bien nutrida, el efecto del omega no va a ser igual a una persona que sí está bien nutrida. Así es que ahí empieza a haber toda esa personalización del tratamiento específico para cada uno de nuestros pacientes. Otra cosa importante es que, como ya dijimos, su conformación y, en consecuencia, la fluidez de la membrana, el intercambio iónico, que es también súper importante en el esquema que les mencioné de la capa fosfolípica de cada célula, la señalización y la neurotransmisión pueden estar modificados por los omega 3. También una cosa que se ha demostrado en estos últimos 30 años es que los ácidos grasos alteran el reservorio y liberación de serotonina y dopamina en modelos animales. Eso sí ya se pudo probar. Y en modelos animales, bioéticamente, pues sí podemos hacer varias, digamos, hay intervenciones que en humanos por bioética no podríamos hacer. Entonces,
En ese sentido, eso sí, ya se comprobó. Otra cosa muy importante es que mejora los trastornos de ánimo, como decíamos en las primeras diapositivas, asociados con niveles más elevados, sobre todo cuando ya no solo los consumimos de la dieta, sino de un suplemento como el aceite de pescado. ¿Y esto a qué se debe? Pues a una modulación de los receptores y enzimas unidos a la membrana que están implicados en la función, perdón, neurotransmisión serotoninérgica, o sea, de serotonina, y la función dopaminérgica de la dopamina, que eso permite que haya una mejor perfusión cerebral. Aquí lo que también se sabe es que el DHA ha demostrado que tiene un efecto protector contra algo muy importante. No permite que haya acumulación de beta amiloide y el estrés oxidativo que le habíamos mencionado, y ahí pues pongo algunas de las referencias que ustedes pueden encontrar en el artículo. También la inflamación, la pérdida sináptica, la hiperfosforilación, porque eso sí no les he dicho, pero hay unas moléculas de fósforo que están en la proteína tau y la formación de ovillos neurofibrilares que ocurre en la demencia. El DHA tiene un efecto protector a nivel de esta eh, biología molecular que ya se ha podido estudiar, como decía, gracias a estas imágenes que ahora están bueno, en muchos de los hospitales y centros de salud, bueno, sobre todo en los hospitales de tercer nivel. ¿Qué es otra cosa que se ha visto? Que los efectos de la suplementación con omega 3 en enfermedades psiquiátricas se ha visto que mucho de lo que en esta revisión sistemática se trató de lograr, pues no alcanzaron a estudiar, digamos, todos los proyectos que ha habido en el mundo, pero ellos buscaron con las palabras clave, utilizando una metodología que se llama Prisma, que ahorita les voy a decir qué significa, aportaron al menos algo de información para saber cuáles son las acciones y mecanismos implicados en la interacción de los omegas con la estructura y la función cerebral. Ellos entonces, ¿por qué hicieron esta revisión? Ellos trataron de resumir precisamente los datos publicados sobre las relaciones entre omega 3 y la enfermedad mental para contribuir al concepto de si el omega 3 está relacionado a salud mental. Y uno de los primeros que empezó a estudiar esto fue Milte. Y lo que trataron fue de identificar pacientes con mayor riesgo y monitorear su progresión de la enfermedad. Bueno, perdone, pero así me enfermé de gripe. Materiales y métodos. Bueno, ellos realizaron una búsqueda y saben cuáles son las bases de datos más importantes internacionales, que son PubMed, Scopus y Web of Science, para encontrar estos estudios en inglés, que estuvieran publicados en inglés, en lenguaje científico internacional, que evaluaran las acciones entre omega 3 y enfermedades mentales. Y ellos realizaron en cada base de datos desde su inicio, de que empezaron a publicar de PubMed, Scopus y Web of Science, hasta diciembre del 2022, porque este artículo se publicó en el 23. Y estas búsquedas validan que ellos trataron de hacer una exploración exhaustiva para que no hubiera un sesgo de publicación. Ellos muestran en la figura 1 cómo lo hicieron y ellos terminaron encontrando e incluyendo 36 artículos publicados entre 2008 y 22, o sea, es mucho más reciente todo este conocimiento. ¿Y qué es Prisma? Lo que les decía. Es la herramienta visual fundamental con la que ustedes a nivel internacional pueden registrar y mostrar el proceso de selección de los estudios en revisiones sistemáticas y metaanálisis. Aquí nos van diciendo cómo hicieron y cómo excluyeron, etcétera. Pero lo más importante es que estos 36 artículos con los que ellos se quedaron para analizar y obtener alguna conclusión que ahorita en 10 minutos, para que no nos pasemos de tiempo, vamos a observar, fue que ellos tuvieron tres estudios donde se hablaba de la asociación entre
omega 3 y depresión postparto, este primero. Espero que lo puedan ver bien. Otro, había 15 estudios donde se asociaba y se trataba de relacionar el omega 3 con depresión mayor. Un estudio encontraron sobre desorden bipolar y depresión mayor, o sea, ambos. Cuatro estudios sobre desorden bipolar. Un estudio sobre depresión mayor y esquizofrenia. Dos estudios sobre esquizofrenia. Dos sobre psicosis, perdón. Y siete sobre demencia, que son bastante buenos, ¿no? Y aquí pues están las palabras clave que usaron, que obvio era EPA y DHA. De esos 36 artículos, 30 encontraron diferencias significativas entre el índice de omega 3, o sea, cuánto consumían los pacientes con estos problemas psiquiátricos, y los controles, porque obvio, pues es lo que nosotros queremos ver, ¿no? O si había relaciones inversas en la gravedad de la enfermedad, o sea, que entre más tú tomaras, se mejoraba la enfermedad. Aquí, bueno, está toda la serie de estudios que por supuesto no se puede leer, pero con todo detalle ustedes lo pueden revisar en el artículo y creo que vale mucho la pena porque les explica el diseño, el tipo de población, que pues, aunque no tenemos los genes, pero eso te habla mucho de la ancestría y o biogenética, y para saber qué tanta validez interna y externa tenían estos proyectos que ellos desarrollaron, ¿no? Estos estudios. Lo que ellos encuentran, que las discusiones son la parte más difícil para escribir un artículo científico. Yo cuando tengo que escribir discusiones para mis artículos, ay, me atoro porque tú tienes que decir, bueno, ¿cuál es tu, retomar, cuál fue tu efecto o tu resultado principal, contrastarlo contra otros autores y aparte hablar de las limitaciones del estudio? Aquí, por eso, vamos a dedicar 7 diapositivas a la discusión y 4 a las conclusiones y ya terminaríamos. En la discusión ellos platican que, como ya sabemos, hay la literatura que han encontrado resultados pues diferentes, ¿no? Con respecto a los vínculos o asociaciones entre omega 3 y trastornos psiquiátricos. Ellos encontraron que había una diversidad satisfactoria en cuanto a grupos de edad, o sea, no era solo un grupo, sino varios, las enfermedades de base y países de origen en las poblaciones, que eso lo ven en esa tabla que estaba en la diapositiva anterior con todo detalle. Ellos vieron que la mayoría de estas publicaciones, aunque no todos mostraron efecto beneficioso con los niveles más altos de omega sobre la gravedad de la enfermedad, sí había que algunas veces hasta en los rangos más bajos de omega había una circunstancia de asociación positiva. Aquí creo que está mal redactado, pero les voy a demostrar que sí. Y eso de la variable continua, lo único que quiere decir es que en vez de decir si tomaba o no tomaba suplementos, ellos mejor tomaron la variable que decía cuántos miligramos al día y por cuánto tiempo estuvo tomando. Eso es lo más eficiente para poder evaluar si sí hay una asociación y si sí se recomienda consumir el producto o no. Eso ya lo sabemos. Ellos lo que también describen en su discusión es que compararon los valores de omega 3 de individuos enfermos y sanos y encontraron pequeñas diferencias, generalmente no superiores al 1% de mejoría. ¿1% de qué? Dosis, intensidad y duración. ¿En cuánto tiempo? Que no mejoraban a lo mejor más del 1%, pero sí había un efecto positivo. Pero ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Que hay mucha diversidad de los métodos. Diseño se refiere al diseño epidemiológico, si eran casos o controles, una cohorte que sigues a través del tiempo, un diseño transversal en el que vas a un hospital y ahí a los que te encontraste fueron a los que encuestaste, y eso puede tener muchos sesgos, ¿no? Tamaño de muestra, porque bueno, cuando estudiamos un poquito de estadística, muchos sabemos que el tamaño de muestra te puede dar más poder estadístico, para que, como decíamos la vez pasada, si tú repites el estudio varias veces, el resultado no es dado al azar, sino que en verdad existe una asociación o un efecto cuando hay un ensayo clínico. Y ellos decían que los puntos de corte también de omega 3 variaban mucho, según el suplemento, según, pues sí, la compañía que los había producido y además si eran consumidos junto con
pescados de tipo con omega 3 y EPA y DHA, eso podía hacer que variara el resultado. Entonces, la exposición a omega 3 tiene que ser hecha en una forma muy cuantitativa y muy precisa, de acuerdo a nuestro paciente. Pero eso nosotros, como les platiqué, creo que la vez pasada, con algún método de encuesta dietética, evaluar un poco la frecuencia de consumo de fuentes dietéticas de omega 3, incluso que sea de, ¿cómo decíamos? De las semillas que también lo contienen, aunque lo tienen muy poquito, pero eso a lo mejor les ayuda. Y si consumen, aunque sea de vez en cuando, algo de pescado. Pero sobre todo, que es lo que nosotros tratamos de informarles aquí, lo que sí va a tener un efecto muy protector por todas las funciones y las características bioquímicas y fisiológicas de estos omega, es si se consume constantemente en una dosis adecuada a través de aceite de pescado y que tenga tanto EPA como DHA y que como ya dijimos la vez pasada y lo dijo muy bien la maestra López, que no esté diluido, ¿no? En una pastilla que tiene muy poquito de aceite de pescado y está relleno de otra cosa, ¿no? Y obvio, ahí se pueden extraer para, como un marcador el omega 3 de salud mental, se tienen que tomar en cuenta precisamente todas las especificaciones de cómo se hicieron cada uno de estos estudios. Y decir, bueno, sí sirvió o no sirvió. Y lo que termina uno haciendo, pues es haciendo tu propio estudio. Claro, es complejo, hay que conseguir financiamiento, pero nunca nos cansaremos de tratar de investigar hasta encontrar que en verdad hay un efecto. Y los que nos dedicamos a eso, pues bueno, encontraron varios de los autores que al menos que teníamos de depresión postparto, cuatro. Teníamos cuatro estudios. Los hallazgos de estos autores sí reforzaron el concepto de que el omega 3 en salud mental es positivo. Y bueno, hablando de cuestiones estadísticas que en este momento no son tan relevantes, ellos sí encontraron que tenía un efecto de 5% para riesgo bajo frente al alto. ¿Qué quiere decir? Que los que consumían más, como en Harvard te enseñan los de epidemiología de la nutrición, el famosísimo doctor Walter Willett, que es mi amado líder, ¿no? Espiritual y profesional, en el quintil más alto de consumo del suplemento se encontró que sí se disminuía la depresión postparto. Y bueno, esta parte, y ya nada más no la saltamos, que lo que hicieron es que también, cuando recolectaron la información, eso también es muy importante para medir exposición, y ellos recolectaron la información hasta la semana 28 de gestación, y eso debe de considerarse como un factor de riesgo. Ahí están las diferentes preguntas que nos pueden llevar a hacer una conclusión positiva o no. Eso es muy importante al diseñar un estudio, ¿no? Pero lo que sí se vio, que sí hay una asociación positiva entre consumir depresión postparto y mejorar esa depresión postparto, aparte de los determinantes sociales de la salud. En el caso del trastorno depresivo mayor, pues esta es la enfermedad psiquiátrica donde se ha visto que ya, ¿cuántos artículos había? Me parece que eran 14, que hay relaciones inversas con omega 3. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más se consumía el omega 3 menos trastorno depresivo mayor había. Esto también contribuye a que, pues bueno, los mecanismos de la enfermedad que ya traté de explicarles con estos diagramas, tiene, bueno, tiene mucho que ver con el papel de disminuir la inflamación y el estrés oxidativo en el cerebro. También, bueno, esta no la saltamos porque era respecto a los proyectos de depresión, pero ahí se vieron, como ya les platicé desde la primera diapositiva, qué grupos de edad estamos trabajando. Deprimidos, perdón, puede haber desde muy jóvenes hasta gente muy, muy mayor. Y ellos vieron que en poblaciones adolescentes, ellos decían que había cambios profundos en el desarrollo cerebral, los comportamientos sociales, que son tan importantes ahorita en los medios sociales, en la adicción a los videojuegos y la gente ya no hace tanta mm, actividad física con amigos, sino están en una pantalla. Eso ha provocado cambios emocionales muy graves que podían haber compensado por el efecto protector, entonces parece que como que no le sirvió tanto, pero no es eso.
es que hay otros factores que están pesando mucho más que el beneficio del omega 3. Y ellos, bueno, encontraron que ellos pues tenían en el campo de la psiquiatría los omega 3. Se destacó que el omega 3 en los modelos de predicción de la depresión sí podían tener, pues, jugar un papel muy importante. Ya para ir terminando, ellos, por ejemplo, estudios en Corea, que es un país asiático, encontraron diferencias significativas entre omega 3 entre individuos enfermos y sanos, con la excepción de quienes a veces estamos súper afectadas, mujeres menopáusicas deprimidas que no tenían terapia hormonal. Ahí se va uno dando cuenta que los subgrupos son los que tenemos que nosotros que tener en cuenta para decir si hay una asociación o no. Bueno, depende, porque hay sesgo, porque haya una característica importante en este subgrupo de la población que estoy estudiando. Y esto hubo una interacción sinérgica, quiere decir que se potencializó el hecho de que estuvieran deprimidas, que aparte fueran menopáusicas, o sea, sientes que pues, ya se te acabó la vida, y que ya tus hijos se fueron, el síndrome del nido vacío, etcétera, y que ya no vales como que tanto que hiciste con tu vida. Bueno, ahí no es que los omega 3 no sirvieran, es que si tú no tenías terapia hormonal de reemplazo, ibas a estar y con todas estas características sociales, en mayor riesgo de padecer depresión. Y el omega 3 no es que no sirva, es que estaba afectado por estos otros ponderadores. También, obvio, es una población asiática y tenemos que tomar pues, también con cautela el resultado. Podemos, por supuesto, encontrar mucho más literatura en otros grupos poblacionales, pero estos autores fueron discutiendo estos hallazgos. Ya casi para terminar, lo que ellos encontraron es que este estudio predijo significativamente la respuesta a los antidepresivos, porque el omega 3 obvio, en el cuartil superior, estaba en los biomarcadores de estrés oxidativo, permitiendo que las membranas celulares, sobre todo las neuronas, funcionaran muchísimo mejor. Pero obviamente hay debate todavía la utilidad como marcador de riesgo en ciertos grupos poblacionales, pero por lo que ya les expliqué, esta ya no las vamos a saltar porque ya no estamos pasando del tiempo. Y lo último es que la evidencia aportada por otros estudios sobre trastorno bipolar señaló que individuos con niveles más bajos de omega 3 era insuficiente para proponer un omega como riesgo prodrómico de inicio maníaco. O sea, tenías que tener una concentración mucho mayor para que tú pudieras ver un efecto, pero porque esto ya es un problema que requiere muchas más altas dosis, ¿no? Para ver un efecto, aparte de que hay medicamentos que se les están dando. Y en pacientes con esquizofrenia no encontraron asociaciones entre omega 3 y resultados de salud mental, pero mm, lo que sí vieron, que está muy interesante, es que sí hay una evidencia de un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovascular en pacientes que no estaban consumiendo omega 3. Y mm, estos son otros estudios que hablan sobre demencia y el efecto que tenía el omega 3 y que sí es de protección. Y para ya nada más irnos a las conclusiones, bueno, lo que podríamos decir es que los trastornos psiquiátricos, como ya platicamos, pues son muy heterogéneos y hay muchos síntomas y fenotipos y, bueno, y genotipos que se comparten entre diagnósticos y a veces incluso los mismos psiquiatras o neurólogos están como que entre el borderline es depresivo o es bipolar y aparte tiene, ¿cómo se llama? Esto, atención, deficiencia de la atención, síndrome de deficiencia de la atención, ¿no? Con hiperactividad. Y eso hace mucho más complejo que haya mediciones biológicas que digan si hay una posibilidad de mejoría o no. Yo estoy segura que sí, pero eso, claro, está basado solo en mi pequeña experiencia. Am, lo que nosotros también, bueno, podemos concluir de este análisis
es que, aunque no está claro si el omega 3 puede ser clínicamente útil como un marcador para el diagnóstico y la respuesta para el tratamiento, sí existe evidencia publicada para sugerir que el omega 3 es un factor, eh, no es de riesgo, perdón, aquí me equivoqué, es un factor protector para algunas enfermedades psiquiátricas como depresión mayor, depresión postparto, psicosis y demencia. Y obvio, pues según el tipo de población que estés trabajando y la prevalencia que haya de esos trastornos en esas comunidades, en ese tipo de poblaciones, tú vas a evaluar que el efecto haya sido mayor o menor dependiendo de la carga de la enfermedad que hay en esa población. Eso influye mucho porque tú ahí puedes encontrar, y bueno, más los hábitos dietéticos y todo lo que influye la suplementación que sí sea constante con el aceite de pescado que tenga las mejores concentraciones, ¿no? Y en resumen, lo que podemos decir es que estos estudios lo que vieron es que sí hay una relación entre omega 3 y depresión postparto, depresión mayor, trastorno bipolar, esquizofrenia, depresión mayor y otra psicosis y demencia. Y pues pues sí, es un factor de riesgo. Bueno, si tú tienes muy bajas cantidades de omega 3 para algunas enfermedades psiquiátricas, en concreto la depresión mayor, la posparto, la psicosis y la demencia como vimos. Y bueno, yo con esto termino. Obviamente el cerebro es pues nuestra computadora mayor, pero es muy compleja la interacción no solo entre pues, las estructuras dendríticas, arborizaciones que tenemos, etcétera, según hasta si fuimos prematuros o no, la dieta que hemos tenido, todos los factores psicológicos bajo el estrés que nosotros nos encontremos en nuestra profesión, nuestra situación familiar, etcétera. Pero con mucho gusto la próxima vez sí vamos a hablar ya mucho más de dosis y pues a mí sí me interesaría, no porque sin sí no, a mí no me está pagando nada, sino simplemente yo sí quiero por el producto, la calidad del producto que yo revisé antes de querer dar estas clases para aceptar. Yo primero me fui a revisar, bueno, hasta su fuerza de ventas, cómo es el negocio y sobre todo, de dónde obtienen el aceite de pescado si no está contaminado con metilmercurio. Y vi también hasta el Board of Directors, o sea, quienes están atrás de, de estar produciendo este producto y la verdad a mí sí me convenció definitivamente. Así es que les digo, sin ningún sesgo, por supuesto que yo estoy convencida de que sí sirve. Y ya la última clase, que es el martes, vamos a revisar que el doctor Uriel lo que me pidió es que hablemos de los omega ya en general para el mantenimiento de una vida saludable, que sería para según diferentes etapas de la vida, cuánto deberíamos de consumir. En caso de que también en la dieta estemos enriqueciéndola o nada más con el suplemento y que también hay otros suplementos para que ustedes tengan la capacidad de, pues, recomendar a sus pacientes, y yo insisto, sobre todo a nosotros mismos y a nuestras familias, de podernos beneficiar de que los ácidos grasos omega 3 pues, probadamente tienen efectos fisiológicos muy importantes para la salud. Entonces yo ahí ya termino y pues yo sí creo que dejaríamos, a menos, bueno, si quieren hacer una pregunta, pero con mucho gusto yo quedo a su disposición para que me pregunten a través de mi correo electrónico, porque como ya vieron, ahorita me falla mucho la voz, que es msparra2017 arroba gmail.com. Entonces, doctor Sebastián, no sé si quiera tomar ya la palabra y yo dejo de compartir. Muchísimas gracias, doctora. Realmente es un tema muy interesante, incluso a título personal, justo en estar trabajando en una actualización en forma de metaanálisis de omega 3 en depresión. Esta Muy información bien. se me hace bastante útil y es Ujú. innegable el beneficio que puede tener y sobre todo que, como todo, siempre, todas las investigaciones, en conclusiones se termina poniendo, se necesita más estudio. Pues sí, Ay, sí, eso me trauma. como sí, claro. Pero hay que analizar los que hay. Claro, pero también es una forma de que sigamos aprendiendo todavía más y que se siga estudiando más que limitar que el conocimiento que hay y dudar de la eficacia es más para seguirla probando. Ujú. Ok, Pues bueno, y pues le agradezco.
Ay, que me puso que ojalá que me mejore. Ay, sí, muchas gracias. Hace mucho que no me enfermaba tanto de gripe. Es que no he tomado mis omega 3, pero ya me compraron de uno de que tiene 1000 miligramos. Pero bueno, pues les digo, yo quedo a su disposición en mi correo, es msparra2017 @gmail.com. ¿Ok? Y nos veríamos el martes para la última reunión. Y les agradezco sus buenos deseos, chicos. Qué amables son. ¿Sale? Que se mejore pronto, doctora. Ya les Gracias, compartí el igualmente. correo en el chat. Perfecto. Y luego ya comparto las diapositivas, ¿no? Porque les pueden servir para algo. Pues muchísimas gracias. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta Bye. luego, bonita noche. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Antes de finalizar, me gustaría cederle la palabra, si está por aquí, doctora de la Fuente. Sí. Hola, buenas noches. Gracias a todos por conectarse. La verdad, increíble la ponencia de la doctora Parra. Le agradezco muchísimo que nos las haya dado, y sobre todo porque se sentía mal. De verdad, gracias, doctora. Y bueno, estoy en el equipo del doctor Uriel y el lunes ya hay muchas personas que nos han estado preguntando cómo pueden obtener el producto, el suplemento. Entonces, el lunes, el 22 de diciembre a las 7 de la noche, hora de Ciudad de México, vamos a darles más información al respecto. Bueno, pues los dejo descansar y les agradecemos que se hayan conectado en viernes y pues descansen y que tengan un lindo fin de semana. Gracias. Bueno, estén pendientes todos. En este momento se estará compartiendo el link de asistencia en el chat. Y para que lo oyen, recuerden que la sesión va a quedar abierta unos 5 minutitos más. Y nos vemos en nuestra siguiente clase y estén atentos a todo este programa. Listo, ya está. Que no se enviaba. Listo. Nos vemos en nuestra siguiente clase. Buenas noches a todos. Bye.